Y yo dije, claro, Depto debe ser una de las empresas que ha pasado, ¿cachai? Por ciclo. Y seguro que tiene mucha experiencia que es valiosa para mucha gente, ¿cachai? Sí, o sea, yo creo que más que... O sea, todas las empresas al final pasan por ciclos, ¿cachai? Como que siempre hay periodos buenos, periodos malos, y hay que aprender tanto los periodos buenos como los periodos malos, ¿cachai? Los periodos buenos... ahora yo me he dado cuenta, por ejemplo, con lo que vivimos con la pandemia de estos 2 años, que también hay que crecer, no hay que crecer mucho, hay que crecer orgánicamente, no crecer mucho también en gastos, ¿cachai? Porque después viene la baja y ahí es donde te puede matar. Brígido. ¿Cachai? Entonces también hay que tener mucho ojo con los crecimientos muy rápidos. Muy rápido, muy grandes. Sí. Y yo lo vi mucho durante la pandemia. Y fue, bueno, yo siempre te he dicho esa cuestión, que los clientes de Loading Play son como escuelas para nosotros, ¿cachai? Porque los vemos reaccionar, ¿cachai? Vemos cómo se comportan cuando venden mucho, cómo se comportan cuando están en problemas. Y nosotros vimos muchos clientes como desaforarse en la pandemia, ¿cachai? Como la hipermotivación, ¿cachai? Vamos con todo. Y cuando, lo que tú decías, o sea, cuando vais con todo, contratáis todo. Así como vamos contratando todas las cuestiones. Y después porque es súper fácil crecer en equipo. Sí, es muy difícil. Así, y es muy fácil, o sea, es muy difícil después bajar. Sí. ¿Cachai? Entonces hay que mantener un equilibrio. Y bueno, ese punto, ese equilibrio igual te lo va dando la experiencia. Sí, ¿cachai? Como que al final... Esas cosas. Ahora, si viene otro boom, quizá uno lo sabe manejar mejor. Hay gente que de repente con este boom se sobreendeudó para, comprarse, tener diferentes tipos de cosas y ahora está pagando todas esas deudas, entonces eso también te puede matar. No, y sobre todo que yo creo que eso también te iba a decir que cuando tenéis un boom, no sabéis cuánto va a durar el boom, no sabéis cuándo viene el bajón y no sabéis de qué tamaño es el bajón. Sí, o sea, como que siempre está ya ciega. Pues. Al final es como... Obviamente hay como técnicas para predecir cosas y todo, pero finalmente la verdad nadie la tiene. Entonces... Así es. Sí, yo me acuerdo que, bueno, para mí igual esta es como la primera crisis que me toca como trabajando en el fondo, porque la anterior, el 2008, yo estaba recién saliendo de la universidad. Entonces era algo también que es súper como que no sabíais bien para dónde ir, ¿cachai? Y ahí yo hablé harto con mi papá, que bueno, mi papá también es empresario, emprendedor, tiene harta experiencia, mi papá ha pasado como 3 crisis ya, ¿cachai? Y él me decía que finalmente las empresas que me dijo, mira, mientras no llegues a una crisis endeudado, vaya a poder pasarla, ¿cachai? Preocúpate ahora como de pagar los gastos nomás, obviamente no, o sea, preocuparse en utilidades y cosas así, eso da lo mismo, no te preocupes de eso, trata de pasarla, pero si no estás endeudado, es poco probable que puedas morir en el fondo. Pero los que llegan endeudados, ahí es donde... Ahí es donde... Pues, imagínate todos los que están endeudados en dólares en UF. Sí, ¿cachai? Sí, primer consejo de Aníbal Valenzuela, súper importante tenerlo en cuenta. Para no irnos de la pauta, Nico, que tampoco es tan cuadrado, ¿cachai? Pero para no irnos de la pauta, yo quería hacerte una pregunta que era como para la gente que no te conoce. ¿Cuántos años lleváis de emprendedor? ¿Cómo partiste? Así como en 2 minutos, ¿cómo partiste? Porque hay 200 entrevistas que hablan de cómo partió este hombre, así que vamos a hacer un resumen. O sea, emprendedor llevo desde el 2006, 2007, por ahí, cuando salí de la universidad. Yo nunca me he empleado en mi vida. Mira. Partí yo soy arquitecto de profesión, entonces trabajé como arquitecto como 4 o 5 años. El arquitecto se usa mucho en arquitectura, perdón, que uno trabaja como asociado con otro arquitecto. Entonces ahí yo hacía proyectos con otro amigo y todo. Y de hecho, lo que más me dedicaba era el diseño y construcción de tiendas físicas. No te creo. Y ahora eso mismo lo hago online. Y te contrató Block. Sí, pues hice todas las tiendas Block. Hice también varios corner para Ripley, me acuerdo. Nos ganamos como toda una licitación para hacer todos los Barbados, Marquís, para todo Chile. Qué heavy. Sí, así que fue una época bien entretenida también. Y claro, como hiciste el retail así como de real, así como el de físico, así. Sí. También hacíamos la construcción, entonces era entretenido igual. Bueno, ahí era todo, tenía que visitar de hora, de repente tenía que meterte a las 12 de la noche, 1 de la mañana en los malls. Sí. Pero fue, y ahí partí emprendiendo como arquitecto, después nos casamos con la Maida el 2010. Ajá. Y ahí partimos con la idea de Depto 51 como un blog de diseño y decoración. En ese momento era como el boom de los blogs.
Sí, y eso se empezó a hacer bien conocido. Bueno, para no repetir un poco la historia. Ahí podemos poner un link de repente para la entrevista de François. Eso. Y ahí pueden profundizar. Sí, claro. Claro, porque yo decía, ¿para qué vamos a repetir la misma historia que ya he contado, ¿cachai? Sí. Y hablando de este tema de la crisis, eso que cuando estábamos conversando, de hecho, se me ocurrió como ese concepto contigo, que tú partiste en un boom del tema de los vlogs, efectivamente como que aprovechaste esa ola, y también a todos nos pasó en el mundo del e-commerce que también aprovechamos la ola que pasó con todo el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Sí, así es. Entonces hay como hay una cátedra que podéis dar acerca de cómo aprovechar buenas olas y de alguna manera, como lo que tú decías, ¿cachai? O sea, cuando esas olas bajan, saber cuándo van subiendo, cuándo van bajando, ¿cachai? Claro. Y referente a eso, mi pregunta, ¿cómo aprovechaste, cómo sentiste que aprovechaste esa primera ola de los vlogs? ¿Cómo sentiste que fueron como las claves para aprovechar esa ola? Sí, mira, igual uno, para aprovechar una ola, uno tiene que construirla, sembrarla, o no sé, antes de que la ola esté. Porque lo que pasó a nosotros el e-commerce, o sea, la pandemia nos pegó muy bien preparados. O sea, llevábamos 8 años vendiendo online. Entonces, por eso podemos tener ahí pudimos ser exitosos en esa alta demanda, porque pudimos dar un buen servicio, ¿ya? Cuando te tratáis de subir a la ola, que mucho pasó también en boom, que se tratan de subir, cuando ya está el boom, es muy difícil que ya lo puedas hacer, porque tu curva de aprendizaje, y la experiencia y todo toma tiempo. Entonces, no es como agarrar en el fondo, cuando la tendencia ya está, y tú recién te estás dando cuenta de eso, ya llegaste tarde. Claro, son como los que compran Bitcoin, que yo fui uno de esos, que compraron Bitcoin a $60,000. Yo compré tarde. Bueno, eso fue un aprendizaje para mí, por ejemplo, haberme metido en esa ahí, pero bueno, me sirvió para aprender igual, y ahí me empecé como a estudiar harto el tema y todo. Pero sí, pues uno finalmente tenés que estar leyendo esas cosas desde antes, esas demandas, y por eso es importante que hoy en día, bueno, con la pandemia ya quedó claro que todos tienen que tener este tema digital, porque al final yo una de las cosas que anoté, que como en el fondo abarcar una crisis, que la pandemia también fue una crisis, para muchos fue una crisis, ¿ya? Para los negocios que eran 100% físicos. Claro, y ahí está con el tema de la diversificación, o sea, no tener todos los huevos en una misma canasta. Exactamente. O sea, cuando el comercio, la omnicanalidad, o de repente tú como emprendedor, que tener varias fuentes de ingreso, porque ningún negocio va a estar siempre parejo, que no tenga problemas. Siempre van a haber bajas, ¿cachai? Entonces, son como las inversiones finalmente, que tú pones todas las inversiones en una acción, en un ETF, o en lo que sea, o compraste toda tu plata en Bitcoin y le va mal, fregáis, ¿cachai? Pero si diversificas el riesgo, bueno, hay periodos que hay cosas que les va peor. Por ejemplo, este año para nosotros en Depto no ha sido bueno, pero por ejemplo en LAP ha sido bueno. Entonces uno al final va